Buenas. Para la propuesta de organización estudiantil, para la propuesta de un gobierno estudiantil con Senado, es necesario partir de conceptos introductorios para usarlos durante todo el video. Primeramente, el concepto de mayoría, que es el número necesario para actuar. Es la cantidad de votos, es la cantidad de participantes, de presentes que se necesita para empezar a tratar un tema, para empezar a hacer una reunión, para empezar a proponer fechas, para empezar a proponer o denegar algo. Es lo necesario para cualquier cosa que vaya a resolver tanto el poder parlamentario de la Asamblea de Delegados como una comisión de trabajo, etc. El siguiente concepto es el de quórum, puede ser con C también, que es la proporción o el número de asistentes que se requieren para que una sesión de un cuerpo colegiado, en especial parlamentario, pueda comenzar o adoptar una decisión finalmente válida. Un ejemplo: 30 delegados, 30 delegaciones, 30 representantes, uno por cada curso. Para que sea quórum por mayoría absoluta, para empezar la reunión, para empezar a decidir, a definir, la mayoría absoluta, que ya voy a explicar qué es, será de 16 delegados, de 16 representantes, de 16 presentes en nombre de 16 cursos, por ejemplo. Ahora bien, voy a precisar qué es mayoría absoluta. Mayoría absoluta, ahí ven en la ilustración, es la mitad más uno de los votos posibles totales. O sea que si hay 30 miembros de una asamblea de delegados, si hay 30 miembros de una junta de delegados, o cuerpo, quizás les dirán, prefiero decirle asamblea de delegados, si hay 30, la mitad más uno van a ser 16. Y en ese sentido, una votación por mayoría absoluta va a requerir de esos 16 para que sea válido. En el caso de la votación por mayoría simple, es la mitad más uno de los votos presentes. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, retomando el anterior, habiendo 30 delegaciones, 30 delegados, y habiendo quórum de mayoría absoluta, o sea 16, porque son 30, deberán votar afirmativamente o en contra, o los votos necesarios para definir algo van a ser solo de 9. ¿Por qué? Porque si para que la reunión sea la reunión en nombre del estudiantado de tal escuela, necesite 16 personas delegados para empezar a funcionar como tal, y de esos 16 van a necesitarse 9, así es por mayoría simple. No es muy recomendable, cada uno de estos tipos de mayoría tiene su practicidad, tiene su momento de brillar, por así decirlo, pero hay veces que por desconocimiento, por omisión, por imprecisión o no siendo tan amables a propósito, se dejan estas situaciones que vamos a ir contemplando adelante. Y la última mayoría, en este caso votación por esta mayoría, es la llamada mayoría especial o cualificada, pero con especial es suficiente. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que haber 2/3 de los votos posibles totales. Si hay 30 delegados, deberán haber 20 votos. Entonces, repasando, para que una sesión, para que una asamblea, para que una decisión sea tomada, va a haber un criterio. Si ese criterio es mayoría absoluta, va a haber 16 personas para que la reunión pueda comenzar, para que sea algo válido, algo representativo. Para aprobar algo necesitamos mayoría absoluta, vamos a necesitar 16 votos también. Ahora bien, si hay un requisito escrito en el estatuto que dice las reuniones de los delegados van a iniciar o van a tener validez cuando tengan mayoría absoluta, estamos diciendo, bueno, tiene que haber 16 sí o sí. Pero si no precisa que tiene que haber mayoría absoluta para tal caso, se va a entender mayoría simple, y la mayoría simple no va a referirse a 16 votos, sino en este caso a 9. Continuando, como les mencionaba en el anterior video, pueden chequearlo, el estatuto a la hora de confeccionarlo o a la hora de reflejarse, tanto en el marco general que dan las resoluciones de cada institución, de cada jurisdicción también, el estatuto siempre estaba motivado, como les dije, en estos tres pilares, tomados en base a
la ley de educación provincial, pero estos tres pilares con cada uno de estos dos elementos son comunes a todas las jurisdicciones: el pilar de justicia e igualdad, responsabilidad y libertad, y paz y democracia. En este sentido, la situación infractoria, que es la que motiva la propuesta de un senado estudiantil, es el principio de igualdad y el principio de democracia y un poco el de responsabilidad, que se estarían infringiendo. Y ahora comento la situación. Si el estatuto parte del principio de igualdad y democracia, ergo, o sea, de poder efectivo para los representados y representantes que el estudiantado erija, o sea, conforme, se debe pasar de un modelo falaz a uno auténtico y pragmático. ¿Por qué digo que es falaz? Porque en la práctica puede dar lugar a situaciones que atenten contra la igualdad o la capacidad de decisión que cada delegación tenga, y por eso la idea de la autenticidad y que también sea algo práctico, pragmático, aplicable, es lo que motiva la propuesta de este Senado para la organización para el gobierno estudiantil. Para ejemplificar la infracción a los principios mencionados, pongo el siguiente ejemplo. El modelo oficial, el general, el falaz, parte del teórico de que siempre en todas las instituciones va a haber 2 delegados, va a haber 2 cursos por cada año. Acuérdense que esto lo pueden poner como una escuela de 7 años, de 6, una que solamente tenga clásico básico, una que tenga más orientaciones, una que tenga menos orientaciones. Pero pongo este ejemplo que es el más aceptable desde el modelo teórico: 2 cursos por cada año. En ese caso, si hay 2 cursos por año, hay un total de 14 delegaciones, 14 delegados que van a conformar una asamblea de delegados. Esto quiere decir que el número necesario para actuar según mayoría absoluta, la mitad más 1 de todos los que hay, serían 8 delegados. En este caso, 8 delegados representarían a 4 de 7 años completos. Bueno, una mayoría. Pero si a propósito no se estableciera, estamos pensando en el caso, hago un paréntesis, retomando el espíritu del video anterior, en donde se explicaba la conformación de un estatuto, hay que tomar escenarios tanto muy positivos como muy pesimistas, como si las personas que fueran a ocupar el cargo o la institución fueran de lo mejor o no le dieran ninguna importancia o no les interesara directamente. Hay que tener en cuenta que las instituciones, los gobiernos estudiantiles, los centros estudiantes y demás formas de organización estudiantil suelen, por lo general, durar muchos trayectos escolares. Esto quiere decir muchas veces repetido que un estudiante de primero a sexto, séptimo, llegue y salga y siga estando en la misma institución. Entonces, pensando en los escenarios que podrían dar lugar a esta infracción, es lo siguiente. Si no se precisara que se necesita mayoría absoluta o especial para determinada votación o para todo, siempre se caería en pensar en una mayoría simple. Esto quiere decir que si necesito 8 delegados para que la asamblea tenga legalidad, para aprobar lo que sea, al final y al cabo voy a necesitar 5 delegados que representan, o equivale mejor dicho, a 2,5 de 7 años completos. Y ahí vamos viendo que cada vez termina la representatividad más cuestionada y estas decisiones empiezan a ser tomadas por cada vez números menores, que va a empezar a quitar legitimidad y va a empezar a disociar, a distanciar tanto lo que es el estudiantado como las decisiones que terminan tomando los entes, los organismos, las organizaciones, los gobiernos estudiantiles que se dicen representarlos. Ahora bien, esta situación de concentración en los casos donde no se precisa algo más que mayoría simple y donde estamos partiendo del ideal donde hay 2 cursos por año, en la práctica de este modelo vemos que no es así. Hay una tendencia general a que los cursos de los primeros años sean superiores, sean más numerosos que los cursos de final del ciclo superior, y ni hablar si hay varias orientaciones o carreras al final del mismo tramo académico. Pongo el ejemplo de una escuela, puede ser más grande, puede ser menos diversificada, más diversificada, pero este es un ejemplo que en este caso ahí se ve la representación. En esta escuela modelo hay 8 primeros años, 6 segundos años, 4 terceros, 4 cuartos, 4 quintos y hay 2 sextos y 2 séptimos años, un sexto y un séptimo para una especialidad y un
sexto y otro séptimo para otra especialidad. En este caso, la misma situación que se da en el modelo falaz aplicado en la práctica sería, tenemos el número total de delegados que conforman esta asamblea de delegados son 30. Para que sea algo legítimo, para que sea legal, por mayoría absoluta, tiene que haber 16 delegados. Esto equivale a 2,5 años de 7 completos. Ya vemos que la diferencia de lo que es teóricamente a lo que es en la práctica de esta escuela modelo, ya de tener 4 años de 7 completos para empezar a decidir, acá en la práctica solo se requieren 2,5 años de 7 para empezar a decidir. Y yo ejemplifico con los colores a modo de que sea sencillo, pero no es que solamente primero y segundo pueden lograr, primero, segundo y una parte de tercero pueden lograr una mayoría inamovible. Lo ejemplifico para mostrar la cantidad de delegaciones que hay por año y por ende es más sencillo representar aquí, pero las mayorías que podríamos decirle atornilladas pueden conformarse de otra forma, pero estas son las más fáciles porque son años que tienen muchos delegados y comparten entre sí ciertas características. Ahora bien, para el caso final, si no se precisara por un desconocimiento o a propósito y se tuviera que caer en el concepto de mayoría simple para votar todo, que sería el peor de los casos, el menos representativo y el más concentrado, el número necesario para actuar como asamblea de delegados sería de 9 delegados. Esto equivale a un año y un curso de 7 años completos. Un año le terminaría imponiendo a los otros 6 una decisión. En este sentido, por estar dejado al azar y no precisar que se tendría que votar todo por mayoría absoluta o mayoría especial. Y también nuevamente recalco que pongo el caso de primero, utilizo el color rojo que es de primero, para ejemplificar que a primero, como año, solamente le faltaría un delegado que vote a favor de todos los delegados de primero para ya lograrlo. En cambio de lo que pasaría con los años de quinto, sexto y séptimo, que ni aun ellos todos juntos, que son 3 años completos de acuerdo, mucho más complejo, ni hablar si es un año de séptimo a la tarde, otro a la mañana, otro de quinto a la tarde, otro a la mañana, se va ilustrando la situación que empieza a tornar una balanza, digamos que, donde cada representante no posee el mismo poder de definición, habiéndose clarificado la existencia escondida, porque hay que pensar en estas situaciones también, que se pueden dar y suceden en la mayoría de los casos de gobiernos estudiantiles o diferentes tipos de organizaciones que funcionan bajo lógicas discriminatorias en base a la edad. ¿Y por qué sostengo esto? Por lo siguiente, la persona que biológicamente sea más joven va a tener la posibilidad de tener mucha mayor cantidad de delegados que una persona que por simple edad y por simple ir avanzando académicamente va a contar con menos delegados a la hora de definir o de aceptar o de rechazar o de proponer una determinada carta de situaciones, una determinada carta de ámbitos de decisión específica. Entonces la persona, por el simple hecho de ser más joven, contando con muchos cursos, si ellos se pusieran de acuerdo, podrían hacer o podrían no considerar otros puntos de vista, o al revés también podría pasar, donde al fin y al cabo, por edad, los chicos terminarían teniendo menos delegados porque hay menos cursos, y al haber menos cursos y menos delegaciones para la asamblea de delegados, terminarían con una representatividad, con un poder de decisión mucho menor a los cursos menores, que son más numerosos. Ante esta situación es donde, tratando de escapar de estas lógicas, propongo la vía de una asamblea de años que funcione como cámara o instancia revisora, aprobatoria o desestimadora en ciertas materias. ¿Por qué? Porque la propuesta de Senado estudiantil, además de ser auténtica, o sea que escape esta situación donde los menores años tienen más posibilidad de aprobar o de rechazar algo, por el simple hecho de ser más jóvenes y por el hecho de que hay más cursos, de esa autenticidad hacerlo algo práctico, no convertirlo en algo burocrático de necesitar papeleo, de necesitar 40.000 instancias para lograr aprobar o no aprobar algo, o para hacer que lleguen pedidos a la asamblea de delegados, o para que la asamblea de delegados tome posición
o decisión sobre algo. Entonces, antes de pasar a la propuesta en sí, voy a mencionar elementos prácticos considerados, tomando elementos de la conformación republicana y federal, donde un poder legislativo o parlamentario es bicameral, comúnmente una cámara baja o recinto de diputados que representan a la ciudadanía y uno de senadores que representan a las entidades provinciales, estatales. Aquí sería reemplazar a los diputados por una ciudadanía, vendrían a ser los delegados por cada estudiante y el Senado estudiantil en representación de los años de cada uno de esos estudiantes. Por mencionar, en Argentina, ¿no? Esta situación y en muchos otros países también fue un punto de inflexión, hablando ya de una forma histórica. Provincias que por tener más población siempre iban a tener más cantidad de representantes y iba a hacer que las provincias con menos población, que vendría a ser menos cursos, en este caso, nunca iban a poder ganarle. Para ejemplificar, esta es la conformación de la Cámara de Diputados. A su derecha pueden ver la tabla con los colores correspondientes a cada provincia y bajo la columna D la cantidad de diputados, la cantidad de asientos, la cantidad de votos totales que tiene cada provincia. Obviamente que hacer que cada provincia utilice todos sus representantes es complejo porque hay más de un partido, etc. Pero si todas se unieran tendrían 70 y si toda una provincia, por ejemplo Salta, se uniera apenas tendría 7. Las celdas que están remarcadas en color verde ejemplifican solamente a esos estados que con la suma de todos estos podrían aprobar todo, lo que sea. Poniéndose de acuerdo estos ya aprobarían lo que sea. Esta situación, ¿cómo se saldó? En el caso también argentino, de los otros que también hay, con la conformación de una segunda instancia, una cámara alta, una asamblea que represente no ya a ciudadanos directos, a estudiantes directos, sino a las entidades en donde estos están, o sea, los cursos de los años donde estos están. Así tenemos un senado que representa provincias, que cada uno posee 3. Si se fijan la tabla de la S, todos tienen 3. Esta propuesta ya va mostrando a dónde quiere apuntar. En el caso de la Cámara de Diputados, en el caso de esta, se necesitan 9 estados provinciales, 9 estados completos para aprobar por 2/3. La mayoría especial, la cualificada. Solo 9 estados de 24 jurisdicciones. Y en el caso del Senado, para aprobar las cosas, no se necesitan 9, se necesitan 16 estados completos para aprobar por 2/3. Entonces en la segunda instancia se requiere muchísimo más de participación y se dota a cada delegación, a cada representante, con un poder de decisión, de definición muy superior. Siguiendo. Con un senado estudiantil se pasaría de un sistema con predominancia de las mayorías, entre comillas, las mayorías de los cursos menores, o uno igualitario. En el caso argentino también se termina constituyendo en un sistema así, que también se puede llamar con supremacía de las provincias. En este caso vendría a terminar siendo con supremacía de los años. ¿Por qué? Porque bueno, siguiendo más adelante se va a seguir enumerando, pero este senado tendría cualidades especiales y estaría requerido solamente en cuestiones puntuales. En este sentido, para no hacerlo algo burocrático y denso. En el caso del modelo falaz, o el modelo más oficial o el general, común a todas las organizaciones estudiantiles, en la práctica, esto es, cuando en quinto, sexto y séptimo año nunca van a poder lograr por sí mismos rechazar o aprobar algo, mientras que el primer año, todo unido obviamente, por ponerlo de ejemplo solamente, porque podría ser 2 de tercero o 3 de cuarto, pero sería más engorroso para describirlo narrativamente. Siempre podrá primero entonces, en el modelo que es más cotidiano, siempre ganaría, recordando este dibujito de ilustración que les estuve mostrando a lo largo de la explicación. Ahora, en contrapartida, en contraposición, en el modelo auténtico, esto no sucederá, porque la representación no estará condicionada por la cantidad de cursos por año, sino por la cantidad de años. Así el poder dejaría de estar en una relación de 4:1 entre primero y sexto y séptimo año,
un año teniendo una relación de 4-1, o sea, 4 votos por cada uno de los que tienen 2 años juntos, a una proporción de 1-1, pudiendo ahora sí, en esta última instancia, mandar a modificar, rechazar o ser clave para la aprobación quinto, sexto y séptimo. Y vamos a ir viendo las ilustraciones en este sentido. El modelo general, solo con asamblea de delegados, con una votación por mayoría simple, que sería el peor caso, donde no se estipulara que tiene que ser por mayoría absoluta o especial, tenemos 30 delegados totales. De esos 30 tenemos presentes a todos los de primero y a uno de segundo. Recuerden, esto es algo ilustrativo, para hacerlo más sencillo y para hacerlo más visual. Puede haber combinaciones diferentes y mixtas que también terminen consolidándose como mayorías atornilladas o poder atornillado. Solamente elijo la representación de primero porque es más numeroso y ayuda visualmente. Si hay presentes todos los delegados, todas las delegaciones de primero, una de segundo, y enfrente tenemos a todas las delegaciones de 3 años completos, que son quinto, sexto y séptimo, tenemos 17 delegaciones presentes de 30. O sea, hay sesión, porque son la mitad más 1 en el caso de que se requiera mayoría absoluta para poder empezar a definir. Y para ganar la votación se requerirían 9 delegaciones, 9 delegados, 9 votos para aprobar, para rechazar, para lo que sea. 9 votos equivale a que primer año siempre se impondrá a 3 años completos, un año por sobre 3, solamente por tener estudiantes más jóvenes o al revés, uno por tener estudiantes de mayor edad. Un principio que termina discriminando a favor de que al fin y al cabo los delegados tengan más poder de voto de un lado por el simple hecho de ser más joven y del otro por el simple hecho de haber avanzado más en la edad, recordando que es ilustrativo, no hay nada de malo con los primeros años. Puede suceder en tercero, puede suceder con segundo, etc. En el modelo general, también solo con asamblea de delegados, la votación por mayoría absoluta, ¿cómo sería? De las 30 delegaciones, aquí se ve y tenemos 24 presentes. O sea, hay sesión, porque son más de la mitad más 1. Son más de 15. Tenemos todos los delegados de primero, todos los delegados de segundo, 2 delegados de tercero y todos los delegados de quinto, sexto y séptimo. Hay 24 delegaciones, 24 delegados presentes, hay sesión. Se necesitan entonces, para ganar por mayoría absoluta, 16 votos para definir. 16 votos equivale a 2 años y 2 cursos. Entonces, siempre 2 años y 2 cursos se impondrán a 3 años completos. Los chicos de 3 años juntos valen menos que chicos iguales que 2 años y medio, simplemente por tener menor o mayor edad. Y en el modelo general también, solo con asamblea de delegados por mayoría especial, es el peor caso de todos, donde se evidencia la infracción en la práctica del principio de igualdad y del principio de poder equitativo para cada uno de los delegados que son formados por cada estudiante. Si cada estudiante tiene el mismo poder y es tan legítimo como el otro, no siendo discriminados ni por edad, ni por afinidad, ni por ideas, ni por procedencia, etc., vemos que en la práctica, sí, su procedencia, por un término biológico, termina jugándoles en contra a su capacidad de ser escuchados, su capacidad de opinar, de participar. En el caso de la mayoría especial, hay 30 delegaciones presentes, 30 delegados de 30 delegados posibles. Así que hay sesión. Están todos. No faltó ninguno. Eso es un caso excepcional. Entonces, de 30 delegados, por mayoría especial, se requieren 20 votos para definir. 20 votos, 20 delegaciones, equivalen a 3 años y 2 cursos. Esto, por eso mencionaba que es la peor situación donde se evidencia que por un simple hecho de edad se termina en infracción al principio de igualdad, al principio de responsabilidad equiparable a todos, al principio de participación y al principio de poder ejercer los derechos de igual manera. Si un estudiante tiene derecho a participar y a conformar y elegir sus representantes, los hace, los conforma para que el representante tenga igual poder para con todos los otros. En esta situación se ve que en la práctica puede a no llegar así en el común de los casos. ¿Y por qué digo que la mayoría especial es el peor de los ejemplos bajo esta situación? Porque 3 años y 2 cursos siempre se imponen a 3 años y 2 cursos. Los 3,5 años primero
a los 3,5 años últimos. Esto deja sin posibilidad de arbitraje porque la presidencia no puede desempatar porque han ganado, pero 3 años y medio le ganan a 3 años y medio. Los estudiantes, los delegados de los años superiores nunca van a estar motivados a participar y de hecho así es, los últimos años son de entre los más difíciles de hacer que se interesen y aquí vemos una de las razones del por qué. Nunca van a ser necesarios, al fin y al cabo su voz y su voto va a ser un mero adorno porque nunca va a poder definir nada. Obviamente recuerden, en un caso ilustrativo de esta forma, puede ser una conformación diferente. Pero habiendo visto esto, pasando al modelo propuesto, en un modelo auténtico, en el modelo de propuesta, con asamblea de delegados y con un senado estudiantil, en una votación por mayoría simple, suponemos que se da el mismo caso que la mayoría simple de la anterior diapositiva. Tenemos 17 delegaciones presentes, 17 delegados, hay sesión, porque son 16 y más. Se requieren nuevamente 9 delegados para definir, primer año y un curso siempre se imponen a los 3 años completos, los últimos, pero en determinadas situaciones, en determinadas materias, o sea, en determinados temas, se pasaría esta decisión, una vez que fue aprobada, por ejemplo, se aprueba algo y en determinada situación se manda a la instancia final, que es el Senado Estudiantil. Ahí se ve que la conformación del Senado Estudiantil es un representante por cada año. Pueden ser 2 representantes por cada año, pueden ser 3 representantes por cada año. Mientras que todos los representantes sean equitativos por año, siempre va a funcionar de la misma manera. Obviamente que después está la capacidad de acordar y de no acordar, pero aquí se pone esa capacidad de acordar y de no acordar en un nuevo nivel. Ahora vemos en el Senado Estudiantil que si los votos de primero se correspondieran con el representante que tiene el primer año en ese Senado y los votos de los representantes de quinto año, sexto año y séptimo año fueran iguales a los de los delegados, ahora sí, 3 años terminarían imponiéndose a uno solo. Hay 7 miembros. De los 7, para que se pueda proceder, para que se pueda iniciar, para que se pueda definir algo, se necesita que estén presentes 4. Aquí tenemos presentes a 4, perfecto, hay sesión. Ahora, en el caso de mayoría simple, que repito, es el peor de los casos, 3 delegaciones son necesarias para definir. Ahora sí, los 3 años finales pueden ganarle a primer año. Que repito, es algo ejemplificador, puede ser otra situación. Ahora sí, los años superiores pueden ejercer derechos y obligaciones de hecho, o sea, en la práctica. En la práctica ahora son tan importantes como los representantes como los estudiantes de primero o segundo o tercero. Ahora, en el caso de que sea por mayoría absoluta, una mayoría mejor para situaciones, se requieren la mayoría absoluta de los votos de los miembros. En este caso hay 7 delegaciones, 7 delegados presentes, no faltó ninguno. Perfecto. Son necesarias para definir 4 delegaciones, 4 delegados. Y de vuelta, ahora sí los años superiores pueden ejercer derechos y obligaciones de hecho. Antes 4 años no le podían ganar a 2,5, pero ahora si primero, segundo y tercero votarán a favor de algo o terminaran de rectificar algo, ahora cuarto, quinto, sexto y séptimo sí podrían llegar a invitarlos a cambiar partes de algo, a rever algo, mandar a rediseñar algo o directamente negarlo o no aprobarlo. Así terminaría siendo un poder parlamentario del gobierno estudiantil, el poder legislativo de un centro de estudiantes, el poder parlamentario de un centro de estudiantes, terminaría estando conformado por una asamblea de delegados, con un delegado por cada curso, que en la práctica siempre habrá más cursos de los años menores, y va a estar conformado por un senado estudiantil que van a representar a cada uno de esos años. Esto es interesante pensarlo y después sí ver cómo adaptarlo a diferentes contextos por el hecho siguiente. Supongamos que vamos a utilizar esta segunda instancia, vamos a utilizar el Senado para situaciones que son necesariamente muy legítimas como para que se proceda. Voy a poner el ejemplo extremo. Tomar un colegio. Si estamos a favor o en contra, eso es tema de otro video, simplemente es la idea para ponerla sobre la mesa y ver cómo sucedería. Como hemos visto en la práctica, las instituciones educativas, tanto a nivel secundario como universitario, suelen tener mayor cantidad de primeros años o de segundos años, etc. Esto siempre terminaría siendo que una porción termine ganando
a otras que nunca podrían, por la cantidad de cursos, imponerse a los cursos menores o a una combinación semejante de vuelta. No hay nada en contra de los cursos menores, es ejemplificativo. Pero con un Senado, ahora sí, estos cursos podrían poner voz, podrían opinar, podrían proponer otras opciones necesarias a considerar para aprobar algo o para rechazarlo. Entonces ahí sí. Entonces ahora sí, si se definiera, por ejemplo, algo tan extremo como una toma, todos los años tendrían que ver y todos los años pesarían lo mismo para decidirla. O los años mayores sí podrían evitarla o podrían acordarla, porque en algún momento, bajo alguna circunstancia, hay cosas que se vuelven incuestionables o hay cosas que se vuelven súper aceptables para todos. Pero lo rico está en que ahora sí se tienen en cuenta los puntos de vista de los estudiantes incluso mayores que están en la institución, que son los que con más recorrido siempre tienen más que aportar porque han tenido más vivencia, y se considera su punto de vista y no quedan siempre reducidos a quedar distanciados de lo que en este caso una asamblea de delegados dice representar en su nombre. Así, con este esquema terminamos pasando de un modelo que en la práctica no tenía un principio de igualdad frente a la responsabilidad, frente al poder o frente a la decisión o definición de acciones, a uno que sí lo hace y a uno que además busca ser práctico, que no busca ser engorroso, que no busca ser larguero, que no busca ser voltero, que no busca andar buscando y haciendo y perdiendo tiempo, siempre siendo dinámico. Así se pueden evitar muchas situaciones conflictivas dentro del mismo estudiantado que nunca se busca dividir, sino que al contrario se busca enriquecer e integrar con organizaciones estudiantiles, ya sea que tengan forma de centro de estudiantes, asamblea de estudiantes, comisiones de estudiantes, de todas las formas que posean. Siempre es un objetivo común integrar a los estudiantes para determinados fines, mejorar ediliciamente el lugar donde estudian, proponer cursos, proponer talleres, proponer actividades, etcétera, etcétera, pero de forma grupal, de forma donde académicamente se reúnan, donde compartan, donde se creen espacios de ida y vuelta, y no para terminar dividiéndolos. Si uno termina viendo casos donde gobiernos estudiantiles terminan tomando decisiones tan severas, por lo general va a encontrar una tendencia a gente que desconoce incluso cómo se llegó a esa decisión, desconoce por qué no se pudo frenar, desconoce los motivos, porque sus votos no han sabido valer lo mismo o porque se han dado situaciones que por no precisarlas en un estatuto han dado lugar a que cierto tipo de mayorías que no son las mejores para todas las cosas terminen posibilitando situaciones que no se están de acuerdo al fin y al cabo por mayoría. Incluso, haciendo una propuesta de cierre, incluso se podría pensar hasta la capacidad de hacer referéndums o algún similar a la hora de proponer cosas tan drásticas como una toma, que de vuelta es algo ejemplificativo. Si fuéramos a definir el horario del acto de el día del libro, por ejemplo, quizás una mayoría simple sí fuera efectiva, o quizás un senado no tendría nada que hacer aquí. Pero pensando en situaciones que son muy complejas, de vuelta, saliendo de si se está a favor o en contra, eso es tema para otro video, para otro análisis, para otra propuesta incluso, vamos viendo también aquí nuevamente la importancia de un estatuto que defina todos los casos y que piense en situaciones muy desventajosas y muy favorables, y que ofrezca soluciones que sean prácticas y rápidas. Para complejizar un poco, ¿qué sería un senador por primer año, por ejemplo? Sería un estudiante de primero, no importa si es primero A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, un estudiante de primero que voluntariamente se propone, o que alguno de los delegados de primero lo propone, y de todos los que se ofrezcan, todos los delegados de primero eligen y votan a ese que va a ser el delegado en nombre de un año, no de un curso, de un año. Y que ese representante, ese delegado de año, que puede llamarse senador o un nombre similar, aunque poner nombres serios ayuda también a hacer tomar conciencia de la responsabilidad que se está teniendo, va a durar también un año, va a tener que antes de votar consultar con los delegados del año que está representando, y asimismo pensar en situaciones que, bueno, ¿qué tal si el representante del primer año, el senador de primer año, se cambia de escuela? Bueno, elegimos uno nuevo. ¿Qué pasa si propone esto? Bueno, lo acompañamos de esta forma. ¿Quién preside este senado? Lo preside una persona que sea secretario general del mismo y que tenga la capacidad de administrar los papeles, ayudar a invitar a que el senado haga su propio reglamento, así como la asamblea de delegados debería tener el suyo.
o es un secretario general, o le decimos canciller, o le decimos cónsul, o le decimos presidente del Senado, o la presidencia del Senado es ocupada por el vicepresidente de la comisión directiva, o es ocupada por el presidente de la comisión directiva, así como ya preside la asamblea de delegados, etc. Pensar en cómo terminar dándole cuerpo a este Senado es una de las alternativas propuestas para escapar a esta realidad donde se pueden dar situaciones como las anteriormente enumeradas que terminan mostrando infracciones a los pilares de igualdad, a los principios de democracia y a la igualdad de responsabilidad y carácter definitorio de cada uno de los estudiantes por el simple hecho de tener más o menos edad. Espero que el video haya sido entendible. Pueden dejar abajo todas las preguntas si requieren que haga otro video, si requieren que lo haga más esquemático todavía, se puede hacer, se puede charlar. Incluso si proponen otra idea, si proponen otra situación, si proponemos el caso donde pase esto, pase lo otro, si necesitamos que el Senado también confirme lo que diga la votación de la Asamblea de Delegados en cuanto a incorporarse a una federación de estudiantes, en cuanto a incorporarse con otra institución estudiantil, que necesiten la Asamblea de Delegados el visto aprobatorio del Senado para poner a un representante de la escuela ante un organismo, que el Senado termine definiendo o rechazando otorgarle al presidente de la comisión directiva permiso para que empiece a relacionarse en nombre de la escuela, en nombre de los estudiantes, con cierta institución, cierto ente, cierto departamento, cierta jurisdicción, etc. Bueno, hasta aquí, espero que les enriquezca mucho y espero que sigan pensando en escenarios y proponiendo soluciones y soluciones prácticas para ellos, para estos. Sin más, un lujo, sigan bien lo que resta de este año, entradas las fiestas, espero que les sea productivo también, que les sea de distensión y bueno, quizás no haya otro video al año que viene, así que de antemano todas las felicitaciones.